Un año, cuando tenía unos 15 años, fui a un campamento de scouts en Bear Lake, en Idaho. No lo he olvidado desde entonces y todavía creo sinceramente que vi algo sobrenatural. Toda la semana que estuvimos allí había estado mayormente soleado y cálido. Un día se volvió muy nublado y tormentoso. Inició como llovizna durante el día y pronto se volvió un aguacero torrencial en la noche. Esa noche nos asignaron la tropa del campamento en la orilla sur del lago. De todos modos, me desperté en medio de la noche, estaba completamente oscuro y el viento aullaba como un coro de niños pequeños molestos. La razón por la que tuve que despertarme. Necesitaba orinar como un loco. Tenemos una regla. Si sales, especialmente de noche, debes llevar a tu amigo contigo. No se llama Lago del Oso por nada. Así que lo despierto y le digo que necesito irme. Dice adormilado, ¿estás en serio? Cuando me vio retorciéndome como un loco, salió de su saco de dormir, agarró su linterna y chaqueta y nos pusimos las botas y abrimos la tienda de campaña. Instantáneamente nos empapamos. Comenzamos a caminar hacia el baño cuando a mitad de camino escuchamos este rugido fuerte. Pensando que pues era un oso, empiezo a entrar en pánico. Nos volteamos, pero sin linternas no vimos nada. De repente, un destello de relámpago ilumina el cielo y vemos una criatura con una envergadura masiva. Un cuello largo, cola con púas y al volar sobre nosotros vimos su silueta. Sus alas en un golpe descendente. Mientras pasa, el aire del golpe descendente literalmente nos empuja hacia el lodo. Asustados corrimos a la tienda y nos ocultamos. Olvidé por completo que tenía que orinar hasta la mañana. Hasta el día de hoy, mi amigo y yo todavía hablamos de lo que vimos y ambos estamos de acuerdo en que eso era un dragón. Me encanta compartir esta historia porque cuando comienzo con una vez me encontré con un hombre lobo, la gente se siente inmediatamente intrigada por lo absurdo de lo que estoy diciendo. Ambas historias las que sucedieron con casi 10 años de diferencia y por razones obvias no puedo asegurar que estén relacionadas. Pero parece razonable al menos entretener la idea. La primera historia ocurre en el remolque de mi primo, unas casas abajo de la mía. Vivimos en un pueblo rural al pie de la región de los Apalaches, así que hay mucha cobertura forestal a nuestro alrededor. Jugábamos escondite y todo bien hasta que toqué a mi primo y él fue el buscador. A él no le gustaba buscar, así que en lugar de jugar el juego, decidió sentarse y renunciar en el porche de su casa. La hora era alrededor de la medianoche, tal vez un poco antes, así que naturalmente estaba oscuro como boca de lobo y perfecto para asustar a alguien. Mi hermano, el amigo de mi primo y yo planeamos vengarnos de mi primo por ser mal perdedor y se nos ocurrió esto. Íbamos a atraerlo al borde del bosque y mi hermano iba a saltar sobre él. Un plan muy simple para un par de chicos de 13 años, así que nos pusimos a ello, logramos convencerlo de que había algo haciendo ruido en el bosque y así vino con nosotros a investigar. Mientras caminábamos al borde del bosque, escuchamos algo dentro caminando con nosotros. Miré al amigo de mi primo y ambos estábamos sonriendo, sabiendo que era mi hermano más allá de esos árboles. Entonces, de la nada, mi hermano sale disparado del lado de la caravana de mi primo, gritando y rugiendo, enviándonos a todos a un pánico temeroso. Nos asustó bien, también de hecho que olvidamos por completo el ruido que venía del bosque que ya no podía atribuirse a mi hermano. Mientras nos reíamos del susto, oímos un ruido aterrador proveniente de las profundidades detrás de nosotros. Fue un grito fuerte que sonaba como un hombre pidiendo ayuda y que lentamente cambió de tono y hasta el día de hoy juro que decía ayuda. Después de unos 5 segundos de sonidos de gritos humanos, se convirtió en el rugido más gutural que he escuchado personalmente. Fue escalofriante. Corrimos adentro y mi primo abrió las persianas de sus ventanas y fue justo entonces cuando notamos la vista obvia y espeluznante de una luna llena. Sí, no sabemos qué pudo haber hecho ese ruido. Sí, hay granjas alrededor.
Pudo ser una vaca atacada por coyotes o cualquier cosa típica de la América rural, pero nunca escuché algo así antes ni después. Avanza 9 años, estoy volviendo a casa tarde del trabajo. Mientras conduzco, veo 2 ojos naranjas brillando desde la orilla de la carretera oscura. Pensé que podría haber sido un zorro o un perro, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era un zorro o perro promedio. Era un perro enorme, negro, similar a un lobo. El animal era tan alto en 4 patas que casi igualaba el tamaño de mi coche. Sus patas traseras eran largas y musculosas como las de un canguro, y las delanteras cortas y delgadas. Cruzó la carretera frente a mi coche y saltó la valla a la izquierda sin esfuerzo. Al llegar a casa, le conté a mi familia con indiferencia que por fin vi al hombre lobo que hizo el ruido años atrás. No necesariamente creo que sea un hombre lobo real, pero honestamente no puedo decir que no lo sea. De todos modos, pensé que a ustedes les podría gustar esta historia. Mantén un ojo atento en las noches de luna llena. Estaba acampando con mi amigo Josiah en las montañas de Pensilvania. Era la inusual temporada entre el invierno y el inicio real de la primavera. Todavía no había hojas en los árboles, pero el día de la caminata hasta el lugar de acampada era de unos 60 grados. Compré un rifle pequeño para hacer tiro al blanco mientras estábamos fuera y montamos el campamento a las 3 de la tarde, dejando mucho tiempo para disparar, solo 2 amigos con armas en medio de las montañas. Fue un día increíble, la noche comenzó a caer sobre nosotros, el aire comenzó a enfriarse y construimos un fuego para la noche, sacando el bourbon. Hablamos de todo, desde planes futuros, novias y cómo la sociedad apesta. Josiah era trabajador y amante del aire libre, acostumbrado a acampar, pero sinceramente no era la persona más lista que he conocido. Desde el otro lado de la montaña empezamos a oír coyotes. Esto suele pasar al acampar en Pensilvania. Algo que deberías saber sobre los coyotes es que son increíblemente ruidosos y puedes escucharlos desde kilómetros de distancia. Están totalmente asustados de las personas, por lo que no representan ningún peligro. O eso pensaba. Los aullidos del coyote se acercaban más. Pensamos que probablemente solo usaban los senderos para moverse más rápido entre las cumbres de las montañas. Esta comodidad en la lógica se disolvió durante la próxima hora o 2, ya que los aullidos escalofriantes seguían acercándose. Josiah mencionó casualmente que los coyotes están cerca, pero él y yo sabíamos que nos estaban evitando activamente. Poco después de que dijo esto, la llamada se detuvo y estábamos en completo silencio. Los estallidos y parpadeos de la fogata moribunda eran nuestra única indicación de que el tiempo mismo no se había congelado. Eso es, cuando los arbustos detrás de nosotros comenzaron a moverse. Agarrando mi linterna, escaneé el bosque alrededor de Josiah y yo, solo para atrapar el reflejo de aproximadamente media docena de pares de ojos en un círculo a nuestro alrededor. Los dos notamos lo que pasa al mismo tiempo. Josiah agarra el rifle, me lo entrega y a cambio yo le doy la linterna. Lentamente coloco un cartucho en el rifle semiautomático calibre 22, notando que quizá no tengo suficiente potencia para detener a todos estos coyotes si la situación empeora. Josiah y yo nos paramos con nuestras espaldas hacia el fuego. Él usa la luz para iluminar a cada coyote, en el momento en que rompen una ramita debajo de su movimiento. Los coyotes, al iluminarse, ladran y luego se esconden tras un árbol. Parece como si cazarnos fuera un juego para ellos, mientras estamos allí jugando este juego de alto riesgo de etiqueta con linterna con un rifle. Llego a suponer que estos perros acaban de salir de un invierno muy duro y probablemente estén hambrientos. El enfrentamiento dura horas. Tan rápido como nos rodearon, desaparecieron en la oscuridad del bosque, solo para reanudar sus llamadas de caza en otras montañas. Esa noche dormí con un rifle. Hasta el día de hoy todavía no sé por qué un animal normalmente inofensivo nos hizo luchar por nuestras vidas esa noche. La mañana siguiente la situación no mejoró en absoluto. Pensilvania Central tiene cambios climáticos extraños.
El día anterior estaba a 60 grados Fahrenheit. Esta mañana había alrededor de 3 pulgadas de nieve en el suelo. Las temperaturas estaban por debajo de los 10 grados y había fuertes tormentas de nieve. Esto no fue pronosticado por ninguna agencia meteorológica que consulté antes de embarcarnos en esta aventura. Empacamos para 30 grados, no para esta tundra. Las manos estaban rojas, sin destreza. He sentido frío antes, pero nunca tan intenso y desprevenido. Eso me preocupó. Olvidé cocinar el desayuno. Teníamos que irnos antes de que empeorara la nieve. Desmontamos las tiendas, nos pusimos tantas capas como fue posible, estirando camisas sobre camisas, empacando bolsas y limpiando el sitio en menos de una hora. Nos abrimos camino por la montaña trofeo de guerra por la que luchamos la noche anterior, pero los senderos de abajo están cubiertos por nieve sin pisar. Íbamos a tener que usar mapa y brújula. También íbamos a tener que abrir camino a través de un terreno más difícil si queríamos llegar al coche. Encontramos un árbol caído, desplegamos el mapa en la nieve que se acumula rápidamente e intentamos orientarnos. Si nunca has estado frío, hambriento y probablemente deshidratado, mientras intentas identificar picos de montañas y dónde corresponden en un mapa, permíteme ser el primero en decirte que es una experiencia exasperante donde cualquier decisión podría significar la diferencia entre vivir y morir. Encontramos 3 picos identificables, vemos el arroyo que cruzamos la mañana anterior y tenemos un plan para atravesar las 5 millas lo más rápido posible en línea recta. Este no era un ritmo de senderismo típico. Estábamos a punto de trotar tanto para mantener la temperatura corporal alta como para acelerar la caminata hasta que pudiéramos entrar en mi sedán usado y rezar para que funcionara la calefacción. 4 pulgadas de nieve dificultaban nuestros pasos. Al acercarnos al arroyo, recordamos que el puente que cruzamos antes estaba a otras 3 millas de nuestro camino, una distancia que no estábamos dispuestos a añadir a nuestros cuerpos ya congelados. Apenas comenzaba a congelarse, pero rápido. Josiah va al noroeste por la orilla del río buscando cómo cruzar. Me dirijo al suroeste para hacer lo mismo. Las instrucciones eran no alejarse más de 200 metros de la ubicación central para poder escucharnos si alguien encontraba una solución. En cuestión de minutos, Josiah llamó. Un árbol había caído sobre el arroyo que ofrecía alrededor de 3 pies de espacio libre sobre las aguas hipotérmicas y yo me ofrecía a cruzar primero. Montado en este árbol me deslizo sobre las aguas que corren debajo de mí, viendo por error caer mi navaja de bolsillo de mi bolsillo a esas mismas aguas. Una leve inconveniencia en cualquier otra situación sería la pérdida de una herramienta necesaria para salir de esta ocasión. Cruzo el río eligiendo ese lecho de arroyo como el lugar de descanso para el cuchillo. Josiah cruza después, más torpe que yo. Su pie se hunde en el arroyo y moja el calcetín. Nuestro tiempo para subir al coche ahora se reduce a minutos. Si no calentamos su pie, nos sentamos, le quitamos las botas, le quitamos los calcetines y el frío invierno y la nieve deben haberse sentido como cuchillos contra su piel. Con el movimiento de nuestros dedos fríos. Le ayudo a buscar calcetines frescos en mi mochila porque ya usaba sus últimos 2 pares. Los calcetines pues son algo que siempre traigo en cantidad en estos viajes. Encuentro los calcetines. Josiah se pone las botas con esfuerzo y reanudamos el viaje. Recorremos las últimas millas de la selva y volvemos al sub. En este punto casi estamos corriendo hacia el vehículo. Hay 5 pulgadas de nieve. Abro la puerta, dejo las mochilas atrás y giro la llave. El coche acelera y el motor ruge sobre la nieve como gritos de victoria. Nos lo merecíamos. Dejamos el coche en parque, aceleramos el motor a 2000 revoluciones y calentamos la cabina para ambos. Por fin sentíamos dedos y pies. Regresando por la montaña, escuchando las predicciones del tiempo en la radio, burlándose de nosotros, con sus explicaciones de lo grave que es esta tormenta imprevista y que los distritos escolares de todo el condado ya están cerrando para el próximo lunes. Volvemos a mi granja, preparamos café y huevos y reímos de cómo casi morimos 2 veces en las últimas 48 horas. Tras desayunar y casi morir, Josiah maneja a casa. Acampar se trata de desafiarte a ti mismo
y reconectar con lo que una vez fue la humanidad, con algunas comodidades adicionales. Ese viaje superó cualquier desafío que imaginábamos y fortaleció nuestra confianza para trabajar juntos en situaciones difíciles. Vivo en Wyoming, Michigan, a una distancia a pie de un cementerio de resurrección. Si lo buscas en Google Maps, verás una línea de árboles alrededor. La fila de árboles más próxima al bosque es donde he visto algo varias veces. Puedes determinar tú mismo qué es. El primer encuentro que tuve con eso fue con mi hermana. Ella iba a caminar a través del cementerio. Era tarde y sentí ir con ella, así que fui. Estábamos jugando Pokémon Go y no me gustaba el área boscosa alrededor, especialmente este gran pino. Eso llevaba al crematorio por un camino de mantenimiento. Estaba aterrado, pero de todos modos fuimos hacia el crematorio para obtener una parada de póker y encontrar un Jigglypuff. Tuvimos que acercarnos tanto que ya estábamos en la parte bonita de adoquines del camino de mantenimiento. Fue cuando miré a mi derecha que vi a la criatura encorvada. Casi parecía un ser humano normal, pero más aterrador. Parecía haberme visto, por eso se levantó. Medía al menos 7 pies de altura. Le pedí a mi hermana que corriera y fuimos a casa, donde recé en mi cuarto un rato. Mi mamá también tuvo un avistamiento. Mencionó haberlo visto, algo gris, encorvado sobre la cima del pino. Mencionó ver algo gris y encorvado en la cima del pino. Pero cuando volvió a mirar, ya no estaba. Es de seguro decir que ese día volvimos a casa temprano. Me considero un poco sensible y cuando cierro los ojos, a veces en esa área, creo que puedo verlo. Los 2 enormes agujeros me miraban fijamente. Mi mamá describió la criatura y la reconocí como algo que había dibujado hace unas semanas. Quemé esta imagen, pero luego la redibujé. Mi avistamiento más reciente, que me alejó del cementerio, fue de día y con un amigo. Su nombre es Mark. Caminamos por el cementerio hasta que me dolieron los brazos y decidí que era momento de ir a casa a tomar un refrigerio. Mientras caminábamos, mi ansiedad aumentaba. Le conté sobre esta criatura, pero sospechaba que no tendríamos que preocuparnos ya que era de día. Mientras caminábamos por la acera, a punto de llegar a la línea de árboles, vi una ardilla muerta y un perro en medio de la acera. Alcé la vista y vi al rastreador corriendo hacia la línea de árboles. Era gris y corría en 4 patas en lugar de 2. Le dije a mi amigo que corriera y lo hizo. Ambos corrimos hasta llegar a la intersección. Agradecería cualquier consejo sobre qué diablos es esto. Tenía unos 14 años cuando mi papá se fue de viaje de negocios por unas semanas, dejándome a cargo de la granja por mi cuenta. Principalmente solo alimentando caballos y gallinas no es gran cosa. La granja estaba muy fuera de la ciudad y por un camino de tierra. Los vecinos estaban a 2 pastizales y mi papá siempre decía que no cerráramos con llave. La granja siempre era muy espeluznante en las mañanas. Después de las primeras noches comencé a escuchar golpes en las ventanas tarde en la noche, así que obviamente rompí las reglas de papá y comencé a cerrar con llave las puertas del frente y de atrás. Luego, los golpes en la ventana avanzaron a un traqueteo en la perilla de la puerta y luego comencé a encontrar cosas extrañas alrededor de la granja mientras hacía las tareas. Una mañana vi a los caballos comiendo mucho en el establo de heno. El cerrojo de ese establo era muy rígido y un poco complicado, por lo que obviamente había sido abierto por una persona, no por los caballos. La peor mañana salí al porche trasero para encontrar a todas las gallinas sentadas en fila a lo largo del costado de un cobertizo, espaciadas uniformemente, con sus cuellos rotos. 1 o 2 de ellas todavía se movían un poco, parecían dispuestas en exhibición. El cerrojo del corral de las gallinas obviamente había sido abierto por una persona y dejado abierto. La peor parte fue cuando mi padre finalmente llegó a casa, me culpó por cada parte de la extrañeza y el desastre y actuó como si fuera estúpido por tener miedo,
insistió en que los caballos abrieron el cerrojo del heno y que los perros eran responsables de abrir el corral de las gallinas y la línea de gallinas con el cuello roto y en posición. Centus. Creo que vale la pena mencionar que nuestro vecino de al lado era bien conocido por ser absolutamente mental. Fragmentos de locura que mi padre conocía plenamente. Ponían trampas para osos en las pacas de heno para atrapar a niños que jugaban ahí y bloqueaban la entrada de un vecino con tierra como venganza por no permitirles montar sus caballos en su propiedad. Supongo que nuestro vecino sabía que mi papá se había ido porque no veía su vehículo, escuchaba mi música fuerte a lo lejos y pensó que asustar a una niña de secundaria sería un pasatiempo divertido por unas semanas. Debería comenzar contándote un poco sobre mí. Soy un chico en mis 20s, mido 6 pies 4. Soy veterinario, estudiante y entreno kickboxing. No hay mucho que me asuste y la gente puede considerarme un tipo intimidante. Mi universidad está en la cima de una colina fuera de la ciudad. Desde la ventana de mi dormitorio en el 7º piso veo campos de trigo y el bosque cercano. Mi primer encuentro fue el año pasado. Tengo un pastor alemán, Hades, y un cachorro husky, Ragnar. Ese día salí tarde de la universidad. Ya estaba oscuro afuera. Por lo general no me importa sacarlos por la noche, ya que puedo dejarlos correr sin sus correas. Están entrenados y sé que me van a escuchar. Además, sé que todos los conocen y no les harían daño si se quedaran afuera. Tienen collares que se iluminan, ya que Hades es completamente negro y Ragnar es completamente blanco, lo que hace difícil verlo durante el invierno si pudiera verlos todo el tiempo. Caminamos un rato y ellos estaban jugando y corriendo, y en algún momento Hades se detiene y comienza a gruñir, mirando hacia los campos de trigo abajo de la colina. No lo pensé. Había murciélagos, búhos y otros animales a nuestro alrededor. Los até a la correa para evitar correr tras ellos si perseguían algo. Después de aproximadamente media hora de regaños sin parar, ya había tenido suficiente y decidí llevar a Hades a casa y salir para que Ragnar pudiera correr un poco más. Llegué a casa y esperaba que entrara a su jaula. Le gustaba dormir ahí y nunca la cierro. Esa noche solo se quedó de pie mirando por la ventana. Como el cachorro estaba lloriqueando y quería salir de nuevo, intenté arrastrar a Hades a la jaula y encerrarlo hasta que volviera. Quién sabe, tal vez podría estar intentando salir por la ventana. Eché un vistazo y vi una figura oscura rondando los coches en el estacionamiento. Pensando que podría ser algún local intentando robar algo, agarré mi linterna y la apunté hacia él. No era un ladrón. De hecho, no diría que era humano en absoluto. Levantó la vista, los ojos reflejaban la luz de la linterna. Era negro. Su cabeza se parecía mucho a la de Hades. Estaba en 4 patas, pero al iluminarlo se puso de pie. El techo del coche apenas llega a su mitad. Dejó escapar un gruñido que más tarde supe que muchos de los inquilinos escucharon. Hades enloqueció e intentó romper la jaula. Ragnar se quejaba más fuerte. Me di cuenta de que no quería salir. Estaba tratando de alejarse lo más posible de la ventana. El gruñido me hizo estremecer y dejé caer la linterna por la ventana. Lo intenté de nuevo, pero estaba muy oscuro. Oí el crujir de la nieve al alejarse. A la mañana siguiente fui a buscar mi linterna y encontré enormes huellas de perro en la nieve y un olor fétido que aún persistía. Pedí prestados binoculares infrarrojos a un amigo cazador mío desde entonces, y lo hemos visto 4 veces en el bosque, 2 veces cruzando el campo y una vez se acercó a la colina para mirar hacia arriba. Mi compañero de cuarto y yo nos turnamos para vigilar cuando Hades gruñe por la noche. No saco a los perros por la noche y Ragnar ya no juega ni corre. Simplemente se queda pegado a mis pies. Espero que se le pase. Realizo exploración mineral en Alaska. A menudo me transportan en helicóptero a regiones remotas a lo largo del ya remoto estado. Hace años, mi compañero de campo y yo hallamos lo que parecía una carnicería de oso en un cadáver de caribú, pero al acercarnos resultó extraño.
Solo quedaban 2 espinas y una cabeza. La cabeza estaba dispuesta de tal manera que la boca estaba bien abierta, apuntando hacia arriba como si estuviera gritando hacia los cielos. Los ojos fueron cortados. Muy extraño. También ha habido muchas instancias de encontrar viejos edificios menores llenos de esqueletos de perros, o con ropa de niños extrañamente nueva tirada por allí. Vivía en Montana, en unas tierras de mi padre, y subía una montaña como suelo hacer a menudo. Escuché este grito realmente extraño que venía del otro lado de la montaña, lejos de mi casa y más adentro del bosque. No era un puma, demasiado profundo y largo, y duró unos 10 segundos, y estoy bastante seguro de que no era un oso. Sonaba un poco como un humano, casi distorsionado, casi como si alguien estuviera poseído por algo así como lo que escucharías en una película de terror. Alcancé la cima, tomé mis binoculares y miré hacia donde oí el grito. Ahí es donde lo vi. Una extraña criatura de apariencia humanoide, tan blanca como el papel y sin ningún pelo, ropa o genitales para el caso. Y sus brazos eran más largos que su cuerpo. Tenía estos enormes ojos negros que cubrían la mayor parte de su rostro, y estaba caminando, pero tan pronto como lo vi, se detuvo y me miró. Lo observé cuidadosamente. Ni siquiera sé cuánto tiempo estuve pensando que miraba mi alma. Tuve que apartar la vista porque mis ojos lloraban por no parpadear. Al limpiar mis ojos y mirar de nuevo, ya no estaba. Ya no podía verlo, lo que me hizo pensar que era una extraña alucinación o algo así. Decidí alejarme de la zona y corrí a casa. Lo más aterrador es que 5 minutos después de entrar, vuelvo a oír el grito. Estaba mucho más cerca y me hizo zumbar los oídos. Ahora que lo pienso, recuerdo que podía escuchar a mi papá gritarme cada vez que necesitaba ayuda con algo. Cada vez que estaba allí arriba, estoy bastante seguro de que fue donde estaba parado donde lo vi por primera vez. Mi papá también lo escuchó, así que no fue solo una alucinación. Y mi vecino hablaba de los gritos una semana después de que sucedió. Lo investigué lo mejor que pude, pero nunca encontré nada excepto una descripción. No lo he vuelto a ver, ni mi papá. Una de las muchas razones por las que me mudé con mi mamá a Arizona. Esto no me sucedió a mí, pero mi novio y su primo. Tenían 17 años y manejaban por una carretera muy oscura en el suroeste de Arizona. Es un largo tramo de carretera que era bien conocido por no tener ninguna luz de calle y estaba rodeado por el campo del agricultor local. Tenía un enorme canal que corría a lo largo del lado de la calle. También había un pueblo muy pequeño que conectaba el lado oeste de las calles con el lado sur de las calles y se llamaba Santa María. Ahora mi esposo y yo, que nacimos y crecimos en Arizona, crecimos cerca de esta área, habíamos escuchado todas las historias locas y sucesos extraños, pero solo creíamos que eran historias locas, especialmente porque conducíamos arriba y abajo por esta calle casi todos los días, definitivamente todos los fines de semana, y siempre con nuestra familia cuando éramos jóvenes, luego como adolescentes buscando un lugar para festejar, o puede contar en... Entonces, con eso dicho, yo solo quiero decir que no apruebo el consumo de alcohol en menores de edad. Antes éramos ingenuos, ahora soy madre. Esa noche mi novio y su primo estaban sobrios. Acaban de dejar el lado sur y ahora se dirigían a casa. Estaban en la avenida 67 y Lower Buckeye, yendo al oeste hacia la 75 y Thomas Road cuando el auto frente a ellos zigzagueó locamente. Y no había mucho tráfico, pero había un auto delante de ellos y uno detrás. Cuando el auto delante de ellos viró a la derecha, esto es lo que describieron. Una dama sin rostro, con vestido blanco y velo, flotaba hacia ellos. La prima gritó y mi novio aceleró, girando bruscamente y casi chocan con el canal. Ninguno miró atrás en los espejos y aceleraron a casa sin decir palabra. Al llegar al camino de entrada, su prima saltó del camión, corrió adentro y lo dejó atrás con la puerta del pasajero abierta, incluso antes de que él estacionara.
Mi novio entonces también corrió adentro, asustado por lo que acababa de ver. Ambos estaban tan asustados que no se atrevieron a revisar la caja del camión ni a cerrar la puerta. Para entender mejor dónde vivimos, ha habido relatos de personas que ven a la Llorona, que aparentemente es lo que creen haber visto. Ten en cuenta que llevo más de 20 años casada con este hombre. Es un hombre directo y solo ha compartido esta historia conmigo en varias ocasiones. Cada vez que le pregunto curiosamente qué creo que vio, y él me mira en silencio y dice, mientras ella flotaba, porque no vi sus pies, lo que luego me dice que probablemente no era humana. Solo quiero que sepas que estos chicos no son cobardes, pero algo en esa carretera los asustó mucho. Solía tener una granja de alojamiento y entrenamiento de caballos, con alrededor de 45 acres rodeados de bosques. Solía pasar la noche allí bastante a menudo porque tenía que empezar las tareas temprano en la mañana, así que si me quedaba despierto hasta muy tarde, no valía la pena conducir a casa. Una noche, alrededor de la medianoche, mi perro comenzó a erizarse y a gruñir a la puerta de la oficina en la que dormía. Y luego mi iPod, que mantenía en un altavoz en medio del granero, comenzó a reproducir a todo volumen Ring of Fire de Johnny Cash, lo cual definitivamente no había dejado encendido. Déjame decirte que esa canción es aterradora en medio de la noche. Da tanto miedo que te mojas los pantalones. Mi perro estaba gruñendo y ladrando a la puerta, así que la abrí un poco para dejarlo salir, pensando que si alguien estaba en o alrededor del granero, él los atraparía. Cualquiera que estuviera allí tendría que haber estado invadiendo la propiedad a esa hora de la noche. Después de unos minutos salí de la oficina hacia el pasillo del granero con el bate, para apagar la música espeluznante. La luz que usualmente dejaba encendida para poder ver alrededor estaba apagada, así que estaba completamente oscuro en la mayoría del granero. Mi perro estaba mirando fijamente la puerta del granero, que mantenía abierta en el verano para mantener a los caballos más frescos, mientras su pelo se erizaba, pero no salía del granero, lo cual se le permitía hacer. Yo. Lo descarté como algo escalofriante como el infierno, pero al final solo era una de esas cosas. Sabes, es extraño y no puedo explicarlo, pero debe haber una explicación racional que simplemente no sé cuál es. Pero la parte realmente aterradora es que mi propiedad compartía un portón privado en la parte trasera con la propiedad más cercana pues a la mía, ¿no? Que tenía un portón en la parte trasera. La mayoría de mi propiedad estaba cercada por los caballos. Y la propiedad junto a la mía era de decenas de acres cercados con una valla de malla de cadena que, si sabes algo sobre cercas rurales, no se hace. De todos modos, descubrimos más tarde que el dueño de la propiedad contigua era Todd Holub, el asesino en serie de Carolina del Sur. Tenía a una mujer encadenada como perro en su propiedad. Él y sus amigos la maltrataban y la paseaban con correa. También tenía algunos de los restos de las personas que enterró en su propiedad. Estaba haciendo todas esas cosas mientras yo vivía al lado de él. De hecho, solía montar en su propiedad, pero siempre me daba la vuelta si escuchaba maquinaria. En retrospectiva, probablemente estaba enterrando cosas, o me daba escalofríos, como si algo me dijera que me diera la vuelta y me fuera a casa. Probablemente fui uno de los pocos, si no la única persona, aparte de sus amigos, que iba a su propiedad mientras todo eso estaba sucediendo. El papá de un amigo de la infancia me contó esta historia. Mi amigo y yo nos conocíamos desde hace bastante tiempo. La mayor parte de ese tiempo vivió en la ciudad. Esta ciudad tiene una población de 8,000 literalmente en el centro muerto de Illinois. Al borde de la ciudad, en una carretera rural, quedan los restos de una pequeña granja de cerdos y matadero que ahora está en ruinas. Tierra en la que su familia solía cazar desde los años 80. Me dice que se va a mudar al campo a un nuevo vecindario que se está construyendo, casas de lujo, y su padre ha sido ascendido en la planta de energía local. Esto estaba a 1 milla de la granja matadero. Comienzo a quedarme en su casa mucho más de lo habitual porque era increíble. Se había invertido mucho dinero en ella.
Explorábamos el bosque de día y entre 1998 y 1999 pasábamos las noches escuchando música y usando chats de Yahoo. Un día en el bosque hallamos un estanque decente. Hay una pequeña isla en el medio. Mi amigo lo ve y se pone pálido, diciéndome que debemos irnos. Salimos de allí a toda prisa sin esperarme y yo sigo. Sigo preguntando qué pasa, pero él no me dice. Finalmente volvemos a la casa de sus padres y estamos sentados en la cocina cuando entramos por el garaje. Ven su cara y preguntan qué pasa. Le cuenta a su papá que halló el estanque. Su papá parece enfermo y vuelvo a preguntar qué pasa. Ahora, su papá es muy serio. Nunca ha tenido sentido del humor desde que lo conocí. Solo disfrutaría de un vaso de whisky caro cuando estaba de humor. Decide que ahora es uno de esos estados de ánimo. Después de conseguir su vaso y dar unos cuantos sorbos, nos hace prometer que nos mantendremos alejados de allí y nos cuenta esta historia. Cuando era más joven, su padre los llevó a él y a su hermano a cazar allí. Este incidente ocurrió cuando tenía 19 años y estaba bien curtido. Salieron temprano y se instalaron junto a este estanque. Día lento, solo unos pocos ciervos que realmente no valían nada. Comenzando a tener la idea de un nuevo lugar, escucharon un ruido proveniente del exterior del estanque frente a ellos. Era un lobo, pero esos no están aquí, no es algo de nuestra área, al menos no capaz de caminar hasta el estanque mirándolo como si estuviera investigando. Luego se levantó sobre sus patas traseras. Caminó de esa manera hacia el agua. Nadó hasta el medio, pero caminó hasta la isla sobre dos patas, y se quedó allí antes de acostarse. Y aparentemente se quedó dormido. Decidieron esperar para asegurarse de que estaba fuera. Luego retrocedieron lentamente, volviendo al camión lo más rápido posible. Nunca volverán a cazar allí de nuevo. Esto me lo contaron hace mucho, pero siempre lo recordé. El papá de mi amigo nunca bromeaba ni parecía tener sentido del humor. Pasé un verano haciendo trabajos de conservación en el absoluto medio de la nada. Formaba parte de un equipo que pasaba 2 semanas acampando en lugares remotos, para hacer trabajo manual en lugares a los que las máquinas no podían llegar. Estábamos construyendo un nuevo sendero para caminar, andar en bicicleta, en la parte trasera de una zona silvestre designada en un desierto de alta altitud. Esto significa que la civilización más cercana era un viaje en coche de 2 horas hasta un pueblo de 41 personas en una zona de suelo arenoso donde las huellas duran para siempre. Fue en medio de nuestro turno durante la primera parte de la noche donde todos los demás se habían ido a la cama, pero yo me quedé despierto para leer. Debía ser alrededor de las 11:30 o algo así, todavía completamente oscuro, afuera con las nubes habiendo cubierto las estrellas. Mi lámpara de cabeza probablemente era la única luz en un radio de 40 millas. De repente, escucho pasos caminando alrededor de nuestro campamento y dirigiéndose hacia las tiendas desde donde yo estaba en la tienda comunitaria. El sonido me puso inmediatamente en alerta, ya que sentí cómo se me erizaba el vello de los brazos y mi adrenalina se disparaba. Recuerdo que pensé para mí mismo que 2 cosas estaban muy mal, ya que la persona no estaba usando una luz para ver y los pasos no venían hacia mí desde las tiendas. Más bien era lo contrario. En los 4 segundos que me tomó soltar mi libro, levantarme y girar la esquina de la tienda para iluminar las tiendas de dormir, el sonido se había detenido, pero vi huellas en la tierra frente a mí. Parecía que venían de un extremo del campamento, miraron en mi tienda, caminaron a través de las tiendas de dormir y siguieron saliendo del campamento. No sé si estaba haciendo demasiado ruido o no al caminar, pero el resto de mi equipo terminó despertándose y preguntándome qué estaba pasando desde dentro de sus tiendas. Tras explicar lo hallado, todos se levantaron a ver las huellas de botas en la tierra. Eran copias casi perfectas de mis propias botas, excepto por una pequeña cosa. Tenía una piedra atascada en mis huellas que estaba arruinando la simetría. Estaba usando botas de trabajo bastante comunes, excepto que también resulta que uso talla 15 doble ancho de Estados Unidos. Así que no hay manera en el infierno de que este fuera uno de los otros miembros de la tripulación. No creo que ninguno de nosotros durmiera mucho esa noche. Después,
ya no vimos ni oímos nada. Una ligera lluvia borró las huellas unos días después, pero recuerdo que ninguno de nosotros estaba dispuesto a pisar las huellas mismas, y optamos por saltar sobre las pequeñas grietas en la acera. Yo, mi tío y mi abuelo somos todos entusiastas de las actividades al aire libre. Lo hemos escuchado todo, incluyendo linces en época de apareamiento, que si no lo has escuchado, suena como una mujer gritando. Honestamente, esto me asustó mucho la primera vez que lo escuché, cuando tenía alrededor de 10 años, y probablemente explica muchos de los encuentros que la gente dice tener en el bosque. Sin embargo, a mi tío nunca le afecta nada. Y es el hombre más sensato y práctico que conozco, y ha tenido muchos encuentros cercanos con osos negros, linces e incluso un puma, y siempre comparte estas historias con los niños más jóvenes en las fogatas. En una ocasión, me contó a mí y a mi abuelo sobre algo que no podía explicar, algo que le heló hasta los huesos, y le hizo dudar de cuánto sabe. Sobre el bosque. Ahora, esto sucede en lo profundo de las montañas Apalaches, al oeste de Boone, pero no sé el lugar exacto, ya que él nunca lo diría. Él y su amigo Brian estaban haciendo senderismo como lo habían hecho muchas veces antes. Tenía un grupo más grande que hacía este tipo de cosas cada año, pero esta vez solo eran ellos dos. Ahora, este sendero en el que están está a millas de cualquier carretera o residencia, y no es un sendero donde te cruces con otros excursionistas. Esto es pura naturaleza salvaje. Días después de la caminata, acamparon junto a un arroyo, cocinaron la cena y se refugiaron en sus tiendas para dormir. Tiempo después, algo fuera de su campamento despertó a mi tío. Escuchó atentamente, aunque no estaba alarmado. Quizás habían dejado comida afuera y un oso o mapache se había acercado para dar un rápido mordisco. Luego notó que lo que estaba fuera de la tienda era grande, realmente grande, y podía sentir el impacto de sus patas golpeando el suelo. Para entonces ya había agarrado su Magnum de 44 puntos y lo había colocado en su pecho por si acaso. Por supuesto, todavía no estaba alarmado, ya que había tenido muchos encuentros cercanos con osos antes. Y fue entonces cuando se dio cuenta, en plena noche no había sonidos y el bosque estaba extrañamente silencioso y podía escuchar los pasos individuales y solo eran dos. Lo que estaba fuera de su tienda no caminaba en 4 patas, sino en 2. Aquí empieza Tuna a asustarse de verdad mientras los pasos se acercan a la tienda. Ahora podía escuchar las respiraciones pesadas y ásperas de la criatura, casi como un sonido de gruñido que emitía con cada paso. Para entonces, su arma de fuego estaba apuntada directamente en la dirección del ruido. No tenía idea de la altura de la criatura, pero podía decir que era grande como un hombre de 136 kilogramos caminando por su campamento. Y luego escuchó a la criatura simplemente caminar lentamente de regreso al bosque río arriba y escuchó el crujido de las hojas un poco mientras volvía a entrar al bosque. Y luego el regreso del silencio. Al despertar al día siguiente pensó que podría haberlo soñado cuando Brian se le acercó corriendo, preguntándole si había escuchado lo que diablos estaba fuera de su campamento esa noche. Buscaron huellas de inmediato, pero no hallaron nada. Sin embargo, la historia no termina ahí. Algún tiempo después volvieron a hacer mochilero por la misma zona, aunque no exactamente la misma. Todos estaban sentados junto a la fogata cuando oyeron a una manada de coyotes aullar, algo común en esa zona. Estaban escuchando la sinfonía cuando de la nada vino un ruido ensordecedor que resonó por todo el valle. Lo describió como si un hombre realmente grande de 100 kilogramos de músculo hubiera tomado un bate de béisbol y lo hubiera golpeado contra un árbol con todas sus fuerzas. El bosque inmediatamente quedó en silencio y no se volvió a escuchar ni un solo aullido o ladrido de coyote durante el resto de la noche. Mi tío estaba muy serio al contarme esto, y no era momento de inventar historias para parecer interesante. Realmente va en contra de su carácter, y creí cada palabra que dijo. Mi abuelo ofreció poco o ningún indicio de lo que podría haber sido. En cuanto a mí, suena mucho a las otras historias de Bigfoot que he leído en línea, especialmente por los golpes. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría oír sus ideas.
Soy un cazador ávido en un pueblo rural en Missouri. Mi familia caza en tierras públicas y hemos cazado en el mismo puente durante varias generaciones. La tierra solía ser mantenida por un gran aserradero que utilizaba mulas para arrastrar los árboles hasta el molino. En el pueblo cercano hemos encontrado todo tipo de cosas locas. Clavos de ferrocarril en medio del bosque, herraduras crecidas al lado de los árboles donde las colgaron en una rama. Una de las cosas más locas que encontré en el bosque fue donde un carro había caído por el lado de una cresta llevándose a los mulos consigo. Es una caída de 200 pies, así que dejaron todo abajo. He pasado por este lugar cientos de veces y desde nuestro lugar de caza, el bosque se pudrió por ello, pero los soportes de metal y las ruedas todavía estaban allí, cubiertos de vegetación y reclamados por la naturaleza. Un día, mientras caminaba por el bosque, llegué a mi lugar, que probablemente está a medio milla de ese lugar en el que he estado sentado durante las últimas horas. Cuando escucho lo que parece ser gente gritando en la cresta, seguido de un grito fuerte y un enorme estruendo. Así que agarré mi equipo y comencé a hacer mi camino para salir. Cuando llegué a donde estaban los escombros del carro, había una corona de flores sobre el carro, pero nunca se he visto a nadie allí abajo, excepto a los miembros de mi familia, y nadie sabe quién podría haberla puesto allí. Hablamos de esa noche de vuelta en el campamento, y solo pudimos suponer que si alguien había fallecido en ese carro, tal vez era algún nieto lejano o algo así, y ese día era el aniversario de lo sucedido. Pero eso aún no explica el sonido que escuché. Sigo cazando en el mismo lugar, pero desde entonces no he visto ni oído nada. Pasé unos 15 días en el sureste de Alaska hace algunos veranos. Tras cenar y lavar los utensilios, entramos a nuestras tiendas entre los árboles en la orilla donde acampábamos esa noche. El sitio elegido para acampar no era ideal. Se decía que la marea subiría bastante esa noche y solo nos dejaría unos pocos pies antes de que el agua llegara a las solapas de nuestras tiendas. Pero tampoco nos importaba mucho, ya que había estado lloviendo y hacía un viento increíble ese día, así que el kayak no era nada divertido y necesitábamos parar. 45 minutos después de despedirnos, oí chapoteos en la zona de marea, a unos 20 pies de mi tienda. No le di mucha importancia porque ya había sucedido algunas veces antes. En Alaska acampamos en playas donde la marea subía cerca de nuestras tiendas. Intenté ignorarlo, aunque en mi mente me estaba volviendo loco. Nuestro campamento no era ideal para escapar en la noche. Estábamos al pie de una colina empinada, cubierta de alisos y resbaladiza por la lluvia. A la izquierda, probablemente a 70 pies de donde acampamos, había un afloramiento rocoso que se adentraba en el agua y tenía unos 20 pies de altura y era lo suficientemente empinado como para que no pudieras escalarlo. Por ejemplo, un oso grizzly, y había muchos en el verano, habíamos visto 4 o 5 veces solo ese día patrullando las playas. Quería ver qué estaba pasando más abajo en la playa y caminar hacia nosotros desde la derecha, y básicamente sellaría nuestro movimiento, algo así como volver a poner el corcho en una botella de vino. No hay muchos lugares a donde ir. Tras 15 minutos oyendo salpicaduras, intento racionalizar para poder dormir. Entonces empiezo a oír algo más que salpicaduras. Este sonido increíblemente agudo de gorgoteo rompe el aire relativamente tranquilo de la noche. Sonaba como si 2 gatos hubieran entrado en una pelea, pero cada vez que soltaban un grito, el otro gato sumergía la cabeza de uno bajo el agua. Esto siguió por 20 minutos. Después de que se calmó, escuchó "eso es raro, desde la otra tienda". Obviamente, tratando de minimizar el incidente, yo, asustado como el infierno, solo respondo: sí, voy a dormir. Pasan 15 minutos sin tanto como un sonido, pero luego el mismo gorgoteo atraviesa la noche, esta vez mucho más cerca. Los ruidos son más profundos esta vez, más guturales. Suena como un anciano peleando con un gato y cada vez que gritan los obligan a sumergirse en el agua. El chapoteo se intensifica y suena como si viniera justo desde afuera de mi tienda.
Creo que el miedo a lo que estaba pasando eventualmente me agotó toda mi energía, porque finalmente me quedé dormido. Solo recuerdo que no moví un músculo y no me moví durante tanto tiempo que todos mis músculos dolían después de un rato y podía sentir mi corazón latir en mi garganta toda la noche. Despertamos, desayunamos, desmontamos tiendas y regresamos a la carretera. No lo volví a escuchar nunca más. Unas semanas después hice algunas búsquedas en Google y estoy bastante seguro de que solo eran nutrias marinas peleando entre sí en la zona intermareal, pero fue aterrador. Estuve en la casa de mi novia durante el fin de semana, que suele ser todos los viernes a domingos, y en sí mismo no es tan inusual. Ambos recientemente comenzamos la universidad. Ella todavía vive con sus padres y 2 hermanos menores. Eran cerca de las 4:50 de la mañana y fue entonces cuando comenzaron las cosas espeluznantes. Verás, todos los demás en la casa estaban durmiendo, excepto nosotros. Nos gusta desvelarnos jugando videojuegos o viendo películas. De hecho, acabábamos de terminar de ver una película y nos estábamos preparando para ir a dormir. Me estaba cambiando a pantalones cortos y una camiseta para dormir, y mi novia fue a la cocina para traernos a ambos un vaso de agua, ya que su habitación puede ponerse muy caliente y sofocante durante el verano. Después de cambiarme, estaba relajándome en el puff de su habitación, esperando que ella regresara. Es fundamental comprender la disposición básica de donde vive ella. De lo contrario, la siguiente parte podría resultar confusa. Así que su casa está a unos 8 minutos fuera de los límites de la ciudad y tiene un largo camino de entrada que va desde la carretera hasta una colina que conduce a su casa. Su casa está rodeada de árboles y un bosque denso. Los vecinos más cercanos están a varios minutos. Al final de su camino de entrada hay un sensor de movimiento que cuando se activa por movimiento hace 3 pitidos fuertes dentro de su casa. Su padre es un militar de bastante alto rango, así que definitivamente toma precauciones y medidas de seguridad para garantizar la seguridad de su familia. Como mencioné, ella estaba sola en la cocina a las 4 de la mañana, mientras yo seguía en su habitación. Su cocina está pasillo abajo y a través de la sala de donde está su habitación, así que debería volver en 1 minuto o 2. Solo estaba tardando al menos el triple de lo habitual y justo antes de que fuera a entrar a la cocina para ver cómo estaba, ella apareció por la esquina con una mirada preocupada en su rostro. Ella se asusta bastante fácilmente, así que al principio no me alarmé. Ella me entregó el agua y luego comenzó a explicar rápidamente por qué había tardado tanto. Básicamente dijo que estaba en la cocina, en el fregadero, llenando el agua, cuando escuchó un sonido de quejido que venía de fuera de las 2 ventanas cerca del fregadero. Pensó que era uno de sus 2 perros y decidió ir al garaje para revisarlos. Ambos estaban acurrucados en sus jaulas cuando ella abrió la puerta, dormidos. Y solo se despertaron cuando ella encendió la luz para verlos. Me dijo que en ese momento estaba bastante confundida y un poco inquieta, volvió a la cocina y escuchó este ladrido realmente profundo y extraño que venía de algún lugar fuera de las ventanas de la cocina, y por favor tenga en cuenta que eran las 4 de la mañana, así que está casi completamente oscuro afuera, especialmente porque los densos árboles alrededor de su casa bloquean mucha luz de la luna. Me dijo que no podía ver nada, y se apresuró a volver a la habitación para decírmelo. Al principio estaba un poco escéptico, ya que supuse que solo eran los perros y que mi novia estaba realmente cansada y alucinando. Así que acepté seguirla a la cocina. Al principio no oí nada por 2 minutos y decidí intentar recrear lo que ella hizo. Entro, enciendo el grifo y espero. 2 minutos después escuché el mismo gemido espeluznante afuera de la ventana. Sonaba tanto como un animal herido. Tuve que encender las luces del garaje de nuevo, lo que iluminaba ligeramente el área fuera de la ventana, pero no podía ver ningún signo de animales o algo así. Ella apagó la luz y escuchamos el lamento alejarse, como si la criatura hubiera huido colina arriba cerca de la cocina hacia el bosque. Ahí notamos que le asustaban o molestaban las luces, así que salimos de la cocina y regresamos a su cuarto.
En ese momento estaba muy asustado y quería asegurarme de que lo que fuera se hubiera ido para siempre. Así que volvimos a la cocina y después de unos minutos, ambos armados con cuchillos de buen tamaño que mi novia tiene en su habitación para protección. Pasaron 5 minutos en la cocina en silencio. Pero luego comienza de nuevo el gemido y un extraño y triste sonido de ladrido, como algo que imita a un animal herido, estaba quizás a 3 metros fuera de las ventanas de la cocina. En ese instante lo noto. No hay razón para que alguna criatura intente imitar el sonido de un animal herido, a menos que quiera atraernos y causarnos daño. Me molesta un poco y empiezo a gritarle que se vaya, y todo queda en silencio. Luego escucho movimiento fuera de la ventana y un sonido extraño, casi como si algo estuviera moviéndose a lo largo de la pared, justo debajo de la ventana. Entonces, lo que sea que fuera emite este sonido antinatural, casi como un gemido y un gruñido. Mi novia y yo nos miramos y corrimos fuera de la cocina sin hablar. Nos escondimos en su habitación hasta que nos desmayamos a las 5 o 6 de la mañana. Lo habíamos hablado, escuchado un montón de sonidos de animales, y ninguno se acercó siquiera al último sonido antinatural. No podría imitar con precisión el sonido. Fue tan perturbador que aún lo escucho en mi cabeza. Así que hicimos algunas investigaciones al día siguiente, y surgieron algunas posibilidades conocidas. Quizás un Wendigo, o sea, un caminante de piel. No lo sé, tal vez incluso algo más. Revisamos afuera en la mañana y no vimos sangre ni huellas, así que no había ningún animal herido. Sin embargo, en la colina a unos 10 pies frente a la ventana de la cocina, vimos 2 hendiduras pesadas en el suelo y luego hierba aplastada que subía. Decidimos contarle a uno de los hermanos de mi novia sobre esta experiencia, para que pudiera ayudar a probar algo. Tuvimos a una persona que se metió dentro del fregadero de la cocina cerca de las ventanas y a otra que caminó por varios lugares cerca de las ventanas haciendo sonidos para intentar triangular dónde había estado parada la criatura. Concluimos que en un momento estuvo a menos de 5 pies de las ventanas y luego huyó colina arriba, lo que coincidía con la hierba pisoteada y las huellas en la colina. Más arriba en la colina hay un camino que se bifurca y otra parte del camino está bastante abandonada y cubierta de vegetación. Nadie ha caminado por allí en al menos 2 años, y lo seguí hasta el final y continué un poco más buscando huellas. Logré encontrar algo interesante. Un helecho de 1 metro de altura y zarzas casi completamente aplastadas, y algunas ramitas rotas perfectamente por la mitad, como si algo bastante grande hubiera pasado por la zona con prisa y parecía muy reciente. Luego decidimos contarle a los padres de mi novia sobre esto y su padre parecía especialmente interesado en ello. Nos dijo que los paneles de madera de la casa de la bomba habían sido arrancados en los últimos días. Luego llevó a uno de los perros al bosque y suponemos que buscó alguna señal. Regresó y 2 días después instaló una cámara junto a la ventana de la cocina donde oímos los sonidos. Él es un militar de alto rango y está completamente convencido de que algo ocurrió esa noche. Si alguien tiene alguna idea o aporte, lo agradecería. Trabajé en un criadero en las montañas. En pleno invierno, oscurecía a las 5 de la tarde. Estaría en la oficina terminando algunos papeles. En esta etapa todos se habrían ido y este edificio en particular estaba un poco lejos del edificio principal y del estacionamiento. Todos los perros estarían durmiendo a esta hora. Después de un día ajetreado podrías escuchar caer un alfiler. A veces escuchaba pasos lentos y definidos, tanto así que me levantaría, saldría al frente principal listo para explicar que estábamos cerrados, pero no habría nadie allí. Solía asustarme mucho. Algunas veces incluso revisarías a los perros en caso de que viniera de las perreras, pero todos estaban profundamente dormidos. Antes de llegar a esta historia, me gustaría señalar que no soy de América, lo cual es sorprendentemente contrario a lo que la gente suele pensar. Soy de los Países Bajos, y debido a la mentalidad con la que me criaron, nunca me hubiera atrevido a pensar en la existencia de criaturas sobrenaturales aquí. Siempre he estado indeciso sobre esto.
inseguro de qué historias son leyendas y solo supersticiones y cuáles contienen más verdad que fantasía. La mentalidad típica holandesa con la que me criaron es que no hay nada más en el mundo de lo que ya hemos descubierto. Al menos no en términos de lo divino, lo paranormal y lo sobrenatural. Eso pensaba al principio. Pero como a menudo sucede, el mundo tiende a mostrarnos sus verdades de una forma u otra. Nací en Holanda, en el medio oeste del país, pero me mudé a Brabant, el medio sur, a una edad temprana. No hay nada fuera de lo común en mi casa, pero me alegra decir que hay un bosque bastante grande a solo unos kilómetros al sur de donde vivo. A menudo hago largas caminatas y excursiones relajantes allí. A veces me desviaba y salía a caminar por las noches en verano. Todo ilegal, pues aquí hay leyes estrictas que prohíben acampar, salirse del camino o estar en el bosque de noche. No hace falta decir que me quedé deliberadamente en el bosque hasta después del atardecer, arriesgándome secretamente a una multa. Solía usar ropa oscura para ir al bosque, para que los hombres y mujeres del servicio y los merodeadores nocturnos no pudieran localizarme. No sé por qué estoy adicto a estas caminatas en el bosque, especialmente las nocturnas. Siempre he sentido un llamado muy fuerte de la naturaleza desde la primera vez que me salí del camino en el verano de 2017, cuando visitaba el bosque, ya fuera saliéndome del camino o no. Ni siquiera importaría la hora del día, me pondría enérgico y emocionado al respecto. Incluso me atrevería a decir que en algún momento quería ir a cazar cuando veía un ciervo o un conejo cerca. Desafortunadamente no tengo licencia ni las armas, así que estoy bastante seguro de que no atraparía nada. De todos modos, hace meses al inicio del otoño, fui a otra caminata nocturna en el bosque. Tuve que llevar mi linterna ya que estaba nublado y llovía afuera. Como siempre, fui allí en mi bicicleta de montaña, encadenándola a un poste antes de adentrarme en la oscuridad entre los árboles. Vi a las últimas personas caminando de regreso a sus coches y casas, mientras yo caminaba en la dirección opuesta. Estaba oscureciendo completamente cuando llegué al punto medio del bosque. Puedes llamarme hippie, no me importa. Francamente, yo mismo lo habría hecho si hubiera leído una historia similar. Ahora, antes de llegar al encuentro real, debo decir que ya me encontré con algo similar en los bosques de enero de 2017. Fui al bosque durante el día, ya que la primera nieve del invierno había caído durante la noche, y quería ir a tomar algunas fotografías del hermoso paisaje nevado, aunque me quedé un poco demasiado tiempo. Se había oscurecido y tenía que volver a mi bicicleta y salir del bosque. Así que, apresurándome a volver, es cuando escuché un crujido fuerte proveniente de los arbustos, como si algo grande, como un ciervo, estuviera corriendo entre los árboles. El sonido estaba lejos al principio, pero pronto se acercó, hasta que efectivamente vi un ciervo salir a toda velocidad de las profundidades cubiertas de nieve del bosque a través del camino por el que iba. Aunque pisándole los talones corría algo diferente, esta enorme criatura parecida a un lobo claramente más grande que un lobo regular, este era al menos 1 metro de alto en el hombro. Parecía un poco más robusto que un lobo de madera regular, con pelaje oscuro y desaliñado. Mirando su cara pude ver sus dientes. Sus patas eran mucho más grandes que las de un lobo normal. En 2017 los lobos apenas regresaban a los Países Bajos, vagando por la frontera con Alemania y estableciéndose en el parque nacional más grande a más de 100 kilómetros de mi ubicación. Además, aún no se habían avistado lobos en esta área, por lo que era prácticamente imposible para mí creer que esto era solo un lobo ordinario, solo mirando el enorme tamaño de este ya. Habría tomado una foto de él si solo hubiera podido. Todo pasó muy rápido. Vi al ciervo y al lobo cruzar el sendero en menos de 5 segundos antes de desaparecer en la oscuridad. Aún asombrado y un poco inquieto por ahora, sabiendo que había un gran canino vagando por el bosque, fui a ver las posibles huellas que podría haber dejado atrás. Lo hizo, pero con cada galope debió haber levantado mucha tierra al aire, ya que no había huellas de patas, solo marcas de garras, y luego parches de tierra faltantes. Aunque esas marcas eran tan grandes como mi mano, con los dedos extendidos sintiéndome asustado y aún procesando que acababa de ver a un lobo gigantesco cazando a su presa, me dirigí a mi bicicleta lo más rápido que pude, la desbloqueé
Me subí a ella y me alejé antes de que decidiera cambiar de opinión y hacerme su comida en su lugar. Eso es cuando escuché un aullido profundo y siniestro proveniente del bosque, como un aullido de lobo, pero de alguna manera más profundo y más inquietante. Por supuesto, no le conté a nadie lo que había visto, especialmente porque no tenía suficientes pruebas para respaldar mi afirmación. Pero no temía regresar al bosque, ni siquiera de noche, pues sabía que los lobos suelen no temer a los humanos. Y cuando volví, para el momento de mi segundo encuentro, casi había olvidado a la bestia que llama hogar al bosque. El verano de 2019 volví para un paseo nocturno después de haber hecho las caminatas ocasionales durante el día. Esta vez no traje mi cámara conmigo, solo quería dar un refrescante paseo bajo la luna llena. Después de aproximadamente media hora de caminar profundamente en el bosque, y después de haberme sentado en un banco de madera, escuché el balido débil de una oveja a unos 300 metros de distancia. Me levanté y comencé a ir en la dirección del ruido, principalmente porque el balido sonaba bastante angustiado, como si la oveja estuviera en pánico o tratando de huir de algo. Ya me sorprendía que pudiera oírlo desde tan lejos, pero lo que me sorprendió más fue que también pude oler algo metálico. Era como un aroma a cobre, muy fuerte, y fue entonces cuando deduje que debía ser el olor de la sangre. El viento soplaba en mi dirección, pero aún así no sabía que era capaz de esto. El rebaño estaba en una llanura a unos 300 metros de donde yo me sentaba en el banco. Me llevó un tiempo caminar hacia el corral antes de que pudiera ver las ovejas, ya que estaban ocultas por árboles y arbustos. Al llegar al corral, algo inesperado me sorprendió. No solo los animales deambulaban frenéticos intentando escapar, también había 2 ovejas sacrificadas en un charco de sangre, con sus gargantas desgarradas por poderosas mandíbulas y garras feroces, a juzgar por el aspecto de las profundas heridas en la piel y las marcas de mordidas en su cuello. Había un revuelo de enormes huellas de patas lupinas alrededor de los cadáveres de las ovejas y alrededor de su recinto improvisado. Parecía como si el asesino fuera meticuloso al elegir su presa antes de entrar para hacer un movimiento. Después de que se seleccionaron las víctimas, los resultados fueron claros para ver. La bestia lanzó la precaución al viento, igual que con las entrañas de la oveja. La mayoría lo vio horrendo, pero a mí me pareció más curioso que otra cosa. Lo primero que sentí fue frustración, que algo estaba merodeando por el bosque cerca de mi casa. Seguí las huellas con la esperanza de encontrar lo que las había hecho antes. Lo que sea que fuera me encontrara. A medida que me adentraba más en el bosque, el follaje se volvía más denso y difícil de navegar. Era simplemente así de oscuro. Pensando rápidamente, encendí mi linterna y la iluminé alrededor de las sombras proyectadas por la luz de la luna, creando formas y figuras espeluznantes. De repente, escuché pasos amortiguados a mi alrededor. Escuché una rama romperse detrás de mí y de inmediato iluminé con mi luz hacia ese lugar. Ojos oscuros y amarillos a unos 4 pies sobre el suelo me reflejaban desde las sombras. Tan pronto como la bestia salió de la cobertura de las sombras y cuando me encontré cara a cara con ella, me quedé paralizado. Era por unas pocas miradas rápidas el mismo animal que había visto hace 2 años y medio. Tenía la misma constitución, el mismo pelaje oscuro y desaliñado. El animal parecía estar mirándome con cautela, su mirada dura y fría, pero no parecía ser agresivo. Por la sangre en su hocico, pude deducir que esta debía ser la bestia que mató a esas ovejas, y ahora sí que estaba asustado, al límite y cauteloso. No es que tuviera muchas posibilidades contra un lobo como este, con sus enormes dientes y garras, pero mis instintos me decían que debía luchar en lugar de huir si fuera necesario. Después de todo, si corría, prácticamente me estaría delatando. Como presa para el animal si todavía tenía hambre. Además, estos bosques eran míos, y la bestia era una intrusa, y estaría condenado si permitiera que un intruso invadiera mi hogar. La bestia todavía me estaba observando, y mientras lo hacía, se levantó sobre sus patas traseras. Afortunadamente, no se veían signos de agresión.
A pesar de eso, adopté una postura defensiva, ensanchando mis hombros y pareciendo lo más grande que posiblemente podría. La criatura se acercó, ahora estaba a unos 5 metros de distancia, y sentí los pelos de la nuca erizarse cuando se inclinó un poco hacia adelante, olfateando el aire. Luego levantó las orejas, las movió un poco como si estuviera reconsiderando atacarme. Y a pesar de cuán distante elegí parecer y cómo puedo actuar en mi vida diaria, ni siquiera me acerco a lo intimidante y bien construida que era esta cosa, lo grande que era, y cuando se compara con, bueno, lo minúsculo que soy. Me encogí por dentro. El lobo retrocedió, apartó la mirada, olfateó y observó alrededor. Di un pequeño paso hacia adelante intentando asustarlo, mientras intentaba parecer tan defensivo y territorial como me sentía en ese momento. Decidí arriesgarme. Era ahora o nunca, así que respirando profundamente y con mi voz más intimidante grité, «¡Sal ahora!», en holandés, por supuesto. La bestia parecía sorprendida y asustada, como si no esperara que hablara o fuera tan defensivo. Luego soltó un gruñido y después de eso se puso a 4 patas y desapareció entre el follaje. Cuando ya no pude verlo ni oírlo, suspiré de alivio, aunque seguía asustada. Esa cosa podría oírme y peor aún podría regresar. Mis pies se habían entumecido a medida que la adrenalina abandonaba mi cuerpo y temblaba mientras el aire frío finalmente comenzaba a morderme. Un aullido fuerte y lejano resonó detrás de mí, y a medida que resonaba en la noche, el miedo crecía dentro de mí. Aulló de nuevo y comencé a regresar a mi bicicleta, trotando rápidamente durante lo que parecían horas, revisando continuamente cada sonido que escuchaba, manteniendo mis ojos bien abiertos como un ciervo asustado y sin dejar de mirar a mi alrededor en caso de que el monstruo tuviera otros planes. Después de llegar a mi bicicleta, la desbloqueé rápidamente y corrí a casa rompiendo lo que debió haber sido el récord mundial de velocidad más rápida pedaleada, y una vez que llegué, me golpeó la realización de que muy probablemente había estado mirando a la muerte de frente. Eso me provocó otro escalofrío en la espalda. Para relajarme, tomé una bebida, me senté en el sofá, y mientras me sentaba con una bebida en la mano, mirando fijamente la chimenea, la pregunta comenzó a abrumarme. ¿Por qué no me atacó? ¿Por qué se fue? Aún más extraño, ¿cómo puede ser algo tan grande? Sin mencionar cómo no ha sido reportado en las noticias locales. ¿Cómo es que nadie lo ha capturado en cámara? Y si lo han hecho, ¿fueron silenciados por los medios? ¿Los ridiculizaron o se burlaron? ¿Ostracizados? Tenía todas estas preguntas, pero no tenía forma de encontrar ninguna respuesta. Además, ¿era incluso lo que yo pensaba que era? ¿Y si la criatura era un lobo feroz que se creía extinto desde la prehistoria? Después de todo, tenía que haber una explicación lógica. El tiempo pasó, las semanas se volvieron meses y nunca le conté a nadie sobre mi encuentro. Desde entonces se han reportado mutilaciones de ganado, se han documentado huellas de animales extrañas y grandes. La gente dice que es un oso o una manada de lobos voraces. Pero estas historias solo surgen la noche después de una luna llena, dicen. Incluso ha habido múltiples informes de masacres de ovejas en el sur y este del país, que se ha confirmado que fueron cometidas por un lobo. He regresado a estos bosques, pero solo de día. Pero incluso entonces todavía me sentía incómodo, como si estuviera siendo observado y no fuera bienvenido. Mis 2 encuentros me llevaron a explorar cuentos y leyendas holandesas y europeas de hombres lobo. Resumiendo, se dice que los lobos grises europeos son los más audaces y agresivos del mundo. Todo lo que puedo decir con certeza es que no importa cuán increíble suene, siempre da un poco de confianza a las viejas historias que te cuentan, porque puede que te encuentres con algo directamente sacado de la fantasía, solo para dejar tu supervivencia, tu vida al destino. Y si alguna vez te encuentras en los Países Bajos, especialmente en el bosque con una luz de 4 minutos, más te vale esperar que eso que oyes aullar a lo lejos esté mucho más lejos de lo que crees, porque no se puede predecir qué podría pasar si los dos se encuentran. Buena suerte y buena noche.
Una vez me encontré con el asesino del sendero en el norte de California a fines de los 70 mientras hacía senderismo con un amigo. Me encontré con él en un afloramiento rocoso en el monte Tam. Desprendía una vibra muy inquietante y no nos quedamos mucho tiempo. El encuentro fue breve. Intentamos intercambiar algunas cortesías, como uno hace cuando ve a alguien en un buen lugar de descanso. Pero fue extraño y todo el asunto se sintió mal. Así que mi amigo y yo optamos por seguir caminando, y lo hicimos. Solo percibimos malas vibras de ese tipo, pero lo suficientemente extraño como para quedarse con ambos. Eso fue hasta unos años después y su foto aparece en el periódico. Si hubiera estado con mi novia, es posible que no hubiéramos salido vivos de allí. ¿Quién sabe? Esto fue cuando tenía unos 13 años. Estaba en el campamento de la iglesia junto a un acantilado. Mis dos compañeros de tienda y yo escapamos de noche para ver las estrellas. Era una vista magnífica. Como éramos de la ciudad, estar en el bosque era emocionante porque en casa no veíamos tantas estrellas. Así que caminamos la milla hasta el acantilado y nos quedamos allí unos minutos en silencio. A través del valle veo una luz en la montaña. Pensé que era un coche porque iba de lado como en una carretera, pero luego bajó directo por la montaña, algo imposible para un coche porque no hay carretera que baje así. La luz comenzó a acelerar y se dirigía directamente hacia nosotros. La luz llegó al pie de la enorme montaña en 2 o 3 minutos. Debía estar yendo al menos a 70 millas por hora. Todos nos mantuvimos firmes sin decir una palabra. Cuando llegó al valle, fue aún más rápido y seguía viniendo directamente hacia nosotros. Vimos que todavía solo tenía una luz masiva en lugar de 2 como un coche, y era enorme. No creo que una motocicleta de tierra pudiera haber tenido una luz tan grande, incluso en la oscuridad. La luna brillaba tanto que no necesitabas faros. Finalmente corrimos cuando llegó a 3/4 del camino a través del valle. Fue extrañamente aterrador. Una vez que apareció la luz allí, había una fuerte sensación de horror de la que solo hablamos una vez. Una amiga pensó que era tan aterrador que nos empujó para pasar mientras corríamos colina arriba en nuestro camino al campamento. Por la mañana se lo contamos a los adultos, pero no nos creyeron. Uno dijo que hubo un avistamiento de un hombre extraño que estaba husmeando, por lo que la luz era una advertencia para regresar al campamento. Supongo que estar a 1 milla de distancia en la oscuridad a los 13 años es peligroso. No creo en fantasmas y espíritus y podría haber sido simplemente una motocicleta de tierra o algo así. Pero no he sentido esa cantidad de terror desde entonces. En la secundaria trabajé en la escuela durante el verano, haciendo pintura general y ayudando a los chicos de mantenimiento. Tuvimos que conducir hasta el medio del bosque floridano para recoger algunas maderas de pino para las nuevas gradas del gimnasio. Y cuando llegamos al molino a las 7 de la mañana, todo el lugar estaba cerrado con la policía. Habían encontrado latas de gasolina y botellas de pastillas en uno de los bosques de la granja, signos evidentes de niños abusando de sustancias, pero supuestamente los policías estaban allí porque encontraron restos humanos. Yo era bastante joven y no recuerdo nada fuera de mi punto de vista de niño pequeño, pero recuerdo ver rayas oscuras de sangre subiendo por los troncos de varios pinos. Desde entonces, he aprendido de los chicos con los que estaba entonces que un adolescente perdió la vida por un oso después de atacarlo, y la sangre era ya sea del oso herido subiendo un árbol o arrastrando a una persona herida con él, pero estoy seguro de que puedes estar de acuerdo conmigo en que los osos no hacen eso. Y no puedo ver a un oso herido subiendo varios pinos seguidos mientras sangra hasta ese punto. Así que técnicamente vi algo espeluznante mientras trabajaba en una zona remota. Busca víctimas del molino Lakeland o algo para encontrarlo. La noticia sobre la muerte del niño apareció en el periódico local. Así que vivo en una ciudad de tamaño medio, con una mezcla de ciudades y áreas atrasadas. Una parada de autobús que suelo usar es una buena mezcla. Tiene edificios cercanos, mientras también tiene entradas a los bosques circundantes cercanos.
Una mañana, esperando el autobús, noté que llegaba tarde. Me molesté y aburrido decidí entrar en este pequeño sendero cercano. No todo el camino, solo hasta quedar aislado por los árboles. Después de un rato revisando mi teléfono, escuché el autobús parar, en la parada un poco más allá de la mía. Regresé a la parada, así que llegué allí y tuve una respuesta de lucha o huida muy intensa, casi como si se hubiera disparado un arma de fuego. Me volteo y veo a la criatura agachada saliendo del área aislada donde estuvo. Está muy oscuro, sus brazos medían la mitad de su cuerpo, su cabeza parecía una goma nueva y lo más aterrador era su tamaño. Fácilmente tenía el tamaño de un teléfono o un poste de lámpara. Se alzaba sobre mí y su entorno. Sus manos eran grandes, sus dedos gruesos y del tamaño de medio brazo mío. No sabía si debía correr porque sabía que esta cosa podría atraparme en unos pocos pasos. Tardó en subir la pasarela y quedarse mirándome. El autobús llegó y abrió sus puertas. Miré al autobús y luego a la criatura, pero ya no estaba. Desaparecido. Vi al conductor del autobús y su cara era normal. Supuse que en realidad no había visto nada. Subí al autobús y lloré en silencio. No sé si esto está correlacionado o no, o si es solo mi cerebro, pero esa noche tuve un sueño donde sucedió exactamente lo mismo, excepto que el autobús no apareció y esa cosa me destrozó. Mi amigo lo llamó el hombre de la línea, pero no me interesa nombrarlo. Volví a la parada del autobús durante las siguientes semanas. Y cada vez que lo hago siempre reviso para ver si está allí. Y sucedió de nuevo. Una vez, mientras volvía de la iglesia, en un lado que daba a la montaña, tuve la misma respuesta de lucha o huida y me quedé quieto. Después miré a mi izquierda donde estaba la enorme mano de la cosa. Se dio cuenta de mí, así que se movió fuera de la maleza hacia mí. Pero corrí y lo vi levantarse, y era fácilmente tan alto como la iglesia. Corrí, tomé mi coche y me fui. Después pensé, ¿qué me habría pasado si no corría? La otra prehistoria pues de ayer. Intentaba dormir, pero me despertaba porque mi corazón latía fuerte y me daba adrenalina. Además, escuché golpes y ramas rompiéndose al fondo de mi propiedad. Me desperté y al mirar por la ventana vi algo que me mantuvo despierto toda la noche. En el coche de mi compañero había una huella de mano embarrada y lluviosa más grande que mi torso. Esa mañana me levanté y fui a la parada del autobús y vi dos cosas más que se han quedado conmigo desde entonces. Vi una huella gigante del tamaño de la mitad de mi cuerpo. También vi a mi vecina llorando por el hecho de que la aparente tormenta había arrancado uno de sus árboles del suelo. Pero no creo que esto fuera la tormenta. Esto no es ficción y realmente no sé qué hacer. Una vez hice senderismo en un parque estatal con un amigo a medio kilómetro del sendero y a 5 millas del inicio. Ahí es donde encontramos una blusa de mujer, unos jeans que estaban rasgados desde la cremallera hasta la entrepierna y un par de ropa interior. Todo parecía muy sucio, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. Realmente me asustó, especialmente porque no era el tipo de ropa que usarías para una caminata de unos pocos kilómetros. Lo reportamos a la estación de guardabosques y dijeron que lo revisarían, pero no sé si lo hicieron. Cuando llegué a casa busqué cualquier delito en el área en los últimos años, pero no encontré nada. Desde entonces no he vuelto a esos bosques sin un grupo. ¿Quién sabe? Podría haber un secreto más oscuro, aún acechando en ese bosque, esperando ser descubierto. Vuelo helicópteros sobre líneas eléctricas en partes remotas del país. Una vez vi lo que pensé que era una pierna humana sobresaliendo del bosque en un pequeño claro entre los árboles. Me sacudió tanto que volví a la ubicación y conseguí que algunos de los miembros de la tripulación en tierra volvieran y miraran mientras yo permanecía lo más bajo posible sin golpear los rotores en los árboles. Cuando llegamos allí, dice que no puede ver exactamente qué es. Volvemos y cogemos un par de binoculares para que pueda echar un vistazo más de cerca.
Resulta que era una vaca. El detalle era que no tenía piel, ninguna en absoluto. Una vaca perfecta sin ninguna de su piel. Ningún animal la había comido, así que seguía intacta. No había granjas alrededor en un radio de 50 millas, y aún no tengo idea de cómo terminó allí de la manera en que estaba. Todavía recuerdo la sensación de vaya, eso es un cuerpo que tenía cuando pienso en esta historia. Solía trabajar para una empresa de tecnologías de la información en la industria de los videojuegos, cuya oficina estaba en medio de la nada, rodeada de granjas y bosques. Un miembro del equipo de desarrollo regresó de un paseo por el bosque visiblemente molesto. Resulta que se encontró con un zorro muerto. Lo preocupante es que dijo que estaba colgado de un árbol y parecía que lo habían puesto allí a propósito. Así que un poco más tarde, algunos de nosotros fuimos a echar un vistazo. Nos encontramos con un pequeño claro con un zorro muerto colgando allí. Al observarlo de cerca, notamos que estaba colgado del cuello, con una incisión de los testículos a la garganta y sus entrañas extraídas. Eso nos hizo sentir bastante enfermos. Lo bajamos de la rama y lo arrojamos a los arbustos lejos del camino. Hasta el día de hoy no tengo idea de por qué o cómo estaba en ese estado. Tenía 22 años cuando ocurrió, hace 2 años. Mi nombre es Grisha. Y durante los últimos 5 o 6 años, solo he tenido 2 amigos que han estado conmigo en las buenas y en las malas. Vivimos a 5 minutos uno del otro en una zona rural del suroeste de Ohio, en las colinas del valle del río Ohio. Mis amigos son Garrett, Oscar y mi hermano Chris, quien también es parte del grupo. Garrett y Oscar son en realidad vecinos de al lado. Ambos viven en parcelas de tamaño decente que en realidad no poseen. Hay muchas tierras de cultivo y bosque, y detrás de la casa de Garrett hay unos estanques donde solíamos pescar. Su casa era pequeña y estaba en mal estado, mientras que Oscar vivía en una casa de ladrillo mediana. Por lo general, íbamos a la casa de Oscar para pasar el rato durante el verano, ya que sus padres siempre estaban en el campamento, y a la casa de Garrett o a mi casa durante las otras estaciones. Esto es relevante sobre todo para la configuración. Como dije, esto ocurrió hace unos 2 años. Ahora, algo que necesitas saber sobre nosotros es que somos entusiastas de las armas de fuego. Así que cuando uno de mis amigos me llamó y me dijo que había comprado un nuevo rifle, supe que íbamos a ir a disparar antes de que terminara el día. Agarré mis propias armas al igual que Chris, saltamos al jeep y nos dirigimos a la casa de Oscar. Todavía era temprano, alrededor de las 3 de la tarde, y menos de 5 minutos después de que llegamos, un Chevy Impala negro se metió en la entrada anunciando la llegada de Garrett. Él compró su rifle y pistola. Disparamos durante unas horas, disparando a blancos de madera que Oscar había construido en su patio trasero, y habíamos gastado una buena cantidad de munición. Decidí que quería conseguir algo para beber, así que salté al jeep y conduje durante unos 10 minutos hasta la gasolinera más cercana. Después de llegar a la gasolinera y agarrar unas cuantas latas del néctar de los dioses, por lo que por supuesto me refiero a Monster, me dirigí de regreso a la casa de mi amigo. Cuando volví, vi a los 3 de pie junto a la puerta al costado de la casa. Oscar lucía inquieto. Bajamos del jeep, nos acercamos y le preguntamos qué ocurría. Garrett me dijo que escuchamos cosas extrañas en el bosque hace unos minutos. Le pregunté de qué estaban hablando y qué quería decir con cosas extrañas. Comenzaron a explicar que escucharon algún tipo de vocalización fuerte que sonaba entre el aullido de un coyote y otro aullido. Ninguno de nosotros tenía idea de lo que podría haber sido, así que optamos por olvidarlo. Entramos y decidimos jugar algunos juegos, y después de unas horas me aburrí y comencé a navegar en Fushan en mi teléfono y perdí la noción del tiempo. Estaba haciendo tarde. Garrett había salido a fumar un cigarrillo. Oscar estaba en el baño, y la novia de Chris vino y lo recogió. El perro de Oscar ladró de repente y me asustó. Escuché a Garrett entrar a la casa bastante rápido y le pregunté qué estaba pasando y si algo estaba mal. Sal y compruébalo tú mismo, me dijo.
Salí, curioso por lo que los perros estaban ladrando, y en el segundo que abrí la puerta, el olor me golpeó. Fue el peor olor que había olido en mi vida. Imagina el olor de un perro mojado, un ciervo muerto al sol y un vertedero. Combinados. Es la mejor forma de describirlo. Repelido por el hedor, volví adentro y le dije a Garrett que puedo ver por qué entró tan rápido. Los perros ladraban y parecían más agresivos. Cuando Oscar salió del baño preguntándose el alboroto, Garrett explicó el olor y Oscar se mostró más curioso que otra cosa. También estaba enojado pensando que alguien estaba invadiendo. Agarró sus armas de fuego y salió a mirar alrededor. Nos pidió quedarnos adentro hasta su regreso. Sin darle importancia, aceptamos y entré a Fourchamp. Me sobresalté cuando escuché el sonido de un perro aullando, seguido de 5 disparos en rápida sucesión. Unos minutos después, Oscar irrumpió por la puerta, nos instruyó para que cogiéramos nuestras propias armas y dijo que había un tipo alto en un traje de camuflaje que acababa de terminar con la vida de uno de sus perros. Agarramos nuestras armas y lo seguimos afuera, manteniéndonos cerca todo el tiempo. Efectivamente, en el patio trasero encontramos a uno de sus perros. La garganta estaba desgarrada. Este no era un perro pequeño tampoco, era una mezcla de caniche grande de algún tipo. Uno de los realmente grandes cerca vimos al otro perro acurrucado en su casa. Las vacas en el pasto al otro lado de la carretera estaban mugiendo como si estuvieran asustadas y agitadas, y le pregunté a Oscar qué estaba pasando, y él me dijo que al otro lado del granero, donde escuchó el chillido del perro, dio la vuelta a la esquina y vio una figura que parecía un hombre grande en un traje de ghillie corriendo hacia el bosque. Disparó a su pierna para incapacitarlo, pero sabía que no lo logró. El mismo olor que describió antes estaba en el aire, pero era tenue. Garrett y Oscar tenían linternas en sus rifles y yo tenía una en mi pistola, así que colgué mi rifle en mi espalda, saqué mi pistola y nos desplegamos para buscar en el área. No esperaba hallar nada. Podía ver a Garrett dirigiéndose al otro extremo de la propiedad y Oscar se estaba moviendo hacia el pastizal de las vacas. Me dirigí de nuevo hacia el granero y mientras empezaba a entrar encendí un cigarrillo cuando sentí que me golpeaban gotas de lluvia. Entré al granero para fumar, estuve allí menos de un minuto cuando escuché otro disparo proveniente de la dirección a la que se dirigió Garrett. Empecé a ir en esa dirección y vi a Oscar dirigiéndose allí también. Mientras nos dirigíamos, Garrett disparó 3 veces más. ¿A qué disparas?, pregunté. Vi al tipo, pero... La voz de Oscar estaba temblorosa y apagada. No parecía un tipo. Garrett dio un trago pesado y continuó explicando. Parecía un perro grande o un lobo. Podía ver claramente su hocico y orejas, y lo vi de pie detrás de algunos arbustos. Pero estaba en sus patas traseras. Se detuvo, sacó un cigarrillo, las manos temblaban, pero aún logró encenderlo. Calculo que debía tener unos 6 pies de altura, continuó diciendo. ¿De qué hablas? Aquí no hay lobos y los coyotes no son tan grandes. ¿Crees que un coyote se atrevería a atacar y morder el cuello de mi perro? Debemos estar lidiando con algún ermitaño que usa pieles y está drogado con metanfetaminas o algo así. Mi amigo explicó que estimó la altura usando como referencia un árbol cercano a unos 350 pies. Todos caminamos para ver de qué hablaba, y luego la lluvia y el viento se intensificaron. El trueno nos puso nerviosos, y al llegar al gran arce, vimos que la rama usada para medir estaba a casi 8 pies del suelo según nuestra estimación. Decidimos poner al otro perro en el garaje y mantenerlo a salvo de quien o lo que fuera que estuviera jugando con nosotros. El perro estaba en una perrera pequeña, pero si vives en zona rural, sabes que los drogadictos siempre encuentran cómo entrar donde no deben. Todos volvimos a la casa, encerramos al perro y nos quedamos allí. ¿Nos vamos? Podemos quedarnos en la casa de Grisha hasta la mañana, dijo Garrett. Le recordé que Chris y su novia estaban ahí y su cara cambió al instante a disgusto. Todos odiábamos a la novia de Chris porque era muy molesta y nadie quería tratar con ella.
Decidimos atrincherarnos con armas y turnarnos para estar despiertos. Ya era pasada la medianoche y me ofrecí a vigilar hasta las 2 de la mañana mientras los otros dos dormían. Me quedé allí mirando la ventana y me aburrí después de que la adrenalina se desvaneciera. Metí la mano en mi mochila y saqué un cigarro Gurkha finamente elaborado. Salí al porche trasero, lo encendí y comencé a relajarme. Estuve allí unos 10 minutos cuando oí que las vacas hacían más ruido y escuché al otro perro ladrar agresivamente en el garaje. Me puse nervioso de nuevo y dejé mi cigarro en el cenicero. Descolgué mi rifle y lo sostuve con el seguro desactivado. Me aseguré de no alejarme demasiado de la luz del porche, pero llegué lo suficientemente lejos en el campo para ver movimiento en la línea de árboles. No podía ver qué era, pero en un hueco entre los árboles y la maleza vi ráfagas rápidas de una figura gris. Comencé a sentirme inquieto, así que comencé a retroceder hacia la casa. Escuchaba el susurro en la brisa. Sonaba como si se estuviera moviendo hacia mí y apunté mi rifle en esa dirección. Tenía 10 disparos para defenderme antes de que tuviera que recurrir a mi pistola si algo estuviera sucediendo. El susurro se detuvo. Todavía no podía ver nada. Estaba aproximadamente a mitad de camino entre el porche y la línea de árboles y el tiempo simplemente parecía haberse detenido. Sentí como si hubiera estado parado allí durante horas. Me di la vuelta y corrí, escuchando a algo salir a borbotones de la maleza detrás de mí. Llegué a la puerta trasera, la abrí de golpe y luché por recuperar el aliento tras años de fumar. Garrett y Oscar ya estaban despiertos. El turno de Garrett empezaba pronto. Les conté lo que pasó y me sugirieron que descansara un rato. Cuando me desperté, todos nos quedaríamos despiertos hasta el amanecer. Me acosté en el sofá y logré dormir, pero pronto Garrett me despertó sacudiéndome. «Debemos irnos ya», dijo con pánico. Oscar salió hace media hora y no ha vuelto. Aún medio dormido, me tomé un momento para asimilarlo. «¿Oscar se fue?», pregunté, intentando entender lo que oía. Me levanté y le pedí que me explicara. Escuchamos a las vacas afuera actuando molestas, pero luego comenzaron a sonar como si estuvieran asustadas y algunas de ellas lograron atravesar la valla. Oscar fue a ver qué las asustó y me dijo que si no volvía en 10 minutos llamara a la policía. Ya me estaba poniendo las botas. «Olvídalo», dije. «Oscar es nuestro hermano. No podemos dejarlo, vamos a buscarlo». Acepté sin dudarlo. Agarramos todo nuestro arsenal y salimos. Cerramos la puerta detrás de nosotros y pude ver el lugar en la cerca por donde las vacas habían roto. Cruzamos la carretera y entramos al pastizal. Este pastizal es enorme. Tiene algo de hierba y pequeños estanques, pero principalmente es un bosque. Bosque plano, tipo con poco sotobosque y árboles más separados. Excelente lugar para ganado y caza. Diría que al menos 200 acres. Barrett también cazaba en las tierras de este granjero. Él iba al frente cuando escuchamos una ráfaga de disparos rápidos, una breve pausa y luego 9 disparos más. Era claramente Oscar vaciando su brazo, agarrando su pistola y también vaciándola. Corrimos hacia allá aunque sonaba lejos. Llegamos al bosque de la propiedad y llamamos a Oscar. Seguimos avanzando hacia la dirección de donde escuchamos los disparos, y el pánico comenzó a apoderarse de nosotros con cada momento que pasaba. Garrett estaba perdiendo la calma y yo no estaba muy lejos de hacer lo mismo. De repente disparó y comenzó a correr. «¡Ahí está! ¡Tiene que ser él!», gritaba. Intenté seguirlo, pero me costaba mantener el ritmo. «¡Baja la velocidad!», grité, tratando de hacer que me escuchara. «Necesitamos mantenernos juntos», pero no me escuchó. Su luz se balanceaba de un lado a otro mientras corría y yo continuaba siguiéndolo. Resbalé en un montón de lodo y me llené la boca de él. Levanté la vista justo cuando estaba recuperando mi orientación. Cuando levanté la vista, vi una silueta parada a 50 pies de distancia. Parecía un gran pastor alemán erguido. Sus orejas estaban apuntando hacia arriba, y su hocico parecía que apuntaba en una dirección diferente. Miré hacia abajo y vi que no tenía patas delanteras, sino lo que parecían ser brazos con manos y dedos terminados en garras.
Parecía cubierto de pelo gris enmarañado, pero lo más destacado eran sus penetrantes ojos amarillos. Vi que se alejaba hacia donde iba Garrett, así que me levanté rápido y lo seguí. Si Garrett estaba en peligro, tenía que hacer algo y corrí. Empecé a escuchar disparos y finalmente vi la luz de Garrett en la distancia. Dejó de disparar y la luz apuntó al suelo como si recargara. Llamé y le pregunté si lo había visto. Miró y notó a Oscar en el suelo, su espalda contra un árbol, y preguntó si estaba bien. Solo está inconsciente, respondió. Tenemos que llevarlo a casa. Lo levantamos, lo apoyamos en nuestros hombros y volvimos a la casa. Sabíamos, debería decir, que nos estaban observando. Podíamos escuchar movimiento cuando nos movíamos y se detenía cuando nos deteníamos. Saqué mi pistola con mi mano libre y encendí la luz adjunta a ella. Mis ojos ardían mientras el sudor se abría camino dentro. Garrett y yo estábamos ambos sin aliento y todavía teníamos un largo camino por recorrer. Después de caminar durante unos 20 minutos, Oscar despertó. Nos detuvimos para preguntarle qué había pasado y comenzó a explicarme cosas, pero fue interrumpido por el sonido de una rama rompiéndose. Garrett y yo ambos dirigimos nuestras luces en esa dirección y vimos el ahora familiar destello de gris justo al borde de la luz. Me giré en esa dirección y disparé 3 tiros. Escuchamos un gruñido y el sonido de algo grande huyendo, y luego nos largamos rápidamente. Si hubiera seguido la pista del tiempo y la dirección también, deberíamos haber salido de la línea de árboles en 10 minutos y luego ver la luz de la casa. Afortunadamente tenía razón. Corrimos por el pastizal, cruzamos la valla y la calle y pedí a Oscar abrir la puerta. No pudo encontrar las llaves, así que intentamos con la ventana. Fuimos atrás de la casa y quitamos el aire acondicionado de una ventana para que Oscar trepara. Nos dejó entrar y el resto de la noche transcurrió sin incidentes. Al día siguiente hablamos con el dueño del pastizal. Halló 3 vacas muertas y parcialmente devoradas. También encontró un rastro de sangre hacia el área boscosa que conducía hacia la casa y luego en la dirección opuesta al borde de su propiedad. También halló las llaves de Oscar en el lugar donde lo noquearon y lo encontramos. El granjero explicó que el rastro de sangre conducía a la tierra propiedad de un viejo ermitaño que vive en una caravana en el bosque. Aparentemente nunca se va y tiene a sus familiares que le traen comida y se rumorea que jugó con lo oculto en sus días más jóvenes. Le contamos todo al granjero, pero no nos creyó y pensó que vimos coyotes rabiosos o perros salvajes. Entonces, ¿qué podrían haber sido? ¿Fue un críptido similar a un lobo? ¿Un hombre lobo? ¿Un hombre perro? Mi amigo aún vive en la misma casa y no ha visto ni escuchado nada desde entonces. Mi papá y yo cazábamos en los Poconos. Mi papá y yo estábamos en una torre de caza con un frío intenso cuando escuchamos un canto antiguo en latín, como los religiosos donde todos cantan juntos caminando en fila. Se fue acercando hasta que vimos movimiento a unos 20 metros de distancia y luego vimos un grupo de unas 10 a 30 personas, todas vestidas de blanco sosteniendo velas, y luego unas 5 personas más con rifles y escopetas paradas al frente y atrás a los lados. Los dejamos pasar y nos miraban mientras pasaban, pero daba mucho miedo. Unos 10 minutos después de que pasaron, fuimos a donde estaban parados, había nieve allí, y no había ninguna huella en la nieve y hasta el día de hoy todavía no sabemos qué demonios vimos. Crecí en una granja y en la preparatoria solía jugarle bromas a mis amigos escondiéndome y haciéndolos buscarme. Una noche, mi amigo estaba en casa y estábamos esperando a este otro chico. Lo vemos a llegar, así que empezamos a correr para escondernos. Es gracioso porque tienen que deambular por un lugar con el que no están familiarizados o ir a preguntarle a mis padres y que les digan, qué mal, tendrán que encontrarla. Es como un escondite forzado. De todos modos, esta noche mi amigo se escondió en uno de los edificios mientras yo corría hacia los árboles. Me escondía bajo unos arbustos y oí respiración humana. No había animales alrededor y me asustó tanto que salí de mi escondite para saludar a mi amigo. Estuve incómodo el resto de la noche.
En la noche mi papá oyó algo y salió a ver qué era. Por la mañana descubrió que una de nuestras vacas fue asesinada y despedazada. Una vez estaba paseando a mi perro con mi amigo que dice que podía ver espíritus alrededor de algunos acantilados y tomamos un sendero muy crecido y había un agujero de conejo donde mi perro se detuvo. Lo miró fijamente y luego se lanzó. Luego escuchamos sonidos metálicos chirriantes que venían de ese agujero y una sensación de malestar me invadió. Mi amigo se asustó muchísimo y salió corriendo. Yo también corrí. Al llegar a casa, mi perro temblaba y miraba la ventana. Mi amigo y yo aún no sabemos qué era. Días después hubo un deslizamiento de tierra allí, colapsando el acantilado y probablemente matando o destruyendo lo que sea que se escondía allí. Quizás nunca lo sabremos. Estaba acampando en Florida en el Sendero de los Apalaches. Fui abordado por un grupo de hombres de aspecto endogámico que comenzaron a gritarme. Al principio no podía entender lo que decían, pero a medida que mi cerebro procesaba lentamente, entendí lo siguiente. Podríamos desgarrarte y nadie oiría tus gritos, y comenzaron a apuntarme con sus rifles. Me lancé al pantano y escuché disparos detrás de mí y parecían genuinamente decepcionados de haber fallado. Ya no acampo solo ni desarmado nunca más. Era geólogo de campo en el interior, a unas 12 horas al norte de Adelaide. Un día estaba conduciendo el camión y vi lo que parecía un asta de bandera sobresaliendo en medio de la nada. No estaba cerca de una granja ni de ningún otro lugar donde hubiera gente, así que decidí acercarme y echar un vistazo. Era un perro muerto, completamente empalado en una estaca, como de trasero a boca. Tomé fotos y pedí a mi jefe que llamaran a la policía, pero el resto del trabajo me asustaba pensar que había un maníaco conmigo.